Buenos días, queridos estudiantes de primero de secundaria. Mi nombre es el profesor Sandro y el día de hoy les traigo el tema Orígenes de la música. ¿Cómo se originó la música? Muchos historiadores y arqueólogos creen que la música nació mucho antes que el arte de la pintura o incluso el lenguaje. ¿Por qué? Ante la necesidad de que el hombre pueda comunicarse. Como en aquel entonces no existía la escritura, no existía el lenguaje como tal. Entonces, ¿qué hacía el hombre primitivo? El hombre primitivo utilizaba los ruidos de la naturaleza para poder comunicarse con otras personas. Se cree que los primeros instrumentos musicales fueron palmas, la voz, el hecho de que el hombre pueda caminar, así de esa manera interpretar lo que es la parte de percusiones. Entonces, como primeros instrumentos musicales, el hombre siempre ha tenido el cuerpo humano. Entonces, se dice que la música se originó mucho antes que el arte de la pintura, ¿no? Pero algunos otros estudios también indican que el lenguaje musical o la música nació siendo una especie de lenguaje comunicativo. Entonces, como sabemos que la música sí es un lenguaje universal, porque a través de este podemos comunicarnos con diferentes culturas. La palabra música deriva de la palabra o del latín musas, que significa mujer bonita. Posteriormente tenemos este instrumento creado a partir de un hueso, del fémur de una persona. Entonces, no era nada raro que en aquella época se utilicen huesos de animales o de personas para poder elaborar lo que son los instrumentos musicales, ya que se dieron cuenta que al viento, al emitir el sonido por el instrumento y al rebotar, producía un sonido. Se fueron creando los primeros instrumentos de viento que han sido más predominantes durante esta época. Como podemos ver, tenemos los siguientes elementos con los que he trabajado. Tenemos huesos, piedras, madera, caracolas, entre otros, ¿no? Entonces, el hombre siempre ha encontrado la manera de poder crear nuevas cosas, nuevos instrumentos. Y como mencioné anteriormente, los instrumentos de percusión y de viento fueron los que más predominaron durante esta época. Tenemos acá la cultura occidental, que nos muestra un ejemplo más claro de cómo la música fue evolucionando a través del tiempo. Se cree que la música fue esencial para la educación de los jóvenes espartanos en la antigua Grecia. Como mencioné hace un momento, la música es un lenguaje universal. No importa que una persona sea de otra cultura, que hable otro idioma, pero si ambos somos músicos y tenemos una partitura enfrente, ambos podemos leer la partitura con el instrumento correspondiente. Entonces, de esa manera se puede decir que la música es un lenguaje universal. Como podemos ver en la imagen, tenemos a una persona que está hablando en una lengua distinta a la que habla su compañero. Entonces, pero ambas personas, al ejecutar la instrumentación a partir de la partitura, pueden elaborar un solo sonido, hablar un solo lenguaje. Entre los primeros instrumentos que fueron creados después de esta época son el arpa, el aulos. Como vemos, el aulos es un instrumento de viento con doble salida, un instrumento muy utilizado, así como la lira, que se ha visto en diferentes culturas, como en la cultura griega, Hermes, Morfeo, y también en la Biblia menciona que este instrumento fue manejado desde los ángeles hasta la posesión de David, ¿no?, que le cantaba al rey Salomón. Tenemos este otro instrumento que es el corno o cornus, un instrumento de bronce creado en la cultura griega. Este emitía sonidos de viento que utilizaban una boquilla para poder crear ese sonido que lo distingue entre otros. Posteriormente tenemos el bouzouki, que tiene mucha similitud con la mandolina. Esto se debe a que nosotros hemos cultivado o de repente hemos adoptado el instrumento y lo hemos culturalizado a nuestra cultura, que pertenece también a la cultura inca. Entonces, de origen griego, este instrumento se utiliza bastante en su cultura y también ha llegado hasta lo que es nuestra cultura boliviana. Entonces, esos fueron los primeros instrumentos creados a través del tiempo, desde los instrumentos de viento creados a través de huesos, piedras, arcilla, hasta los instrumentos con un diseño mucho más específico, como los cornus y el bouzouki. Entonces, con esto terminamos el tema de hoy, mis queridos estudiantes. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.